Esta palabra tiene por título un clamor en la angustia. Un clamor en la angustia. Y vamos a estar continuando. No sé si en la parte de atrás ya están grabando y están listos. Gracias. Vamos a continuar con las enseñanzas del libro de Juan, de lo que el Señor ha estado hablándonos. Y venimos de un proceso en donde Cristo es revelado de una manera tan preciosa. Aquella mujer samaritana, se recuerda que le dijeron: hemos oído del Cristo, hemos oído que ha de venir, y le empieza a decir Jesucristo: bueno, mujer, el agua de la que yo te hablo ese soy yo soy ese Salvador, ¿no? Y vemos el milagro tan grande de Jesucristo, el milagro de la salvación. ¿Cuántos somos salvos por fe en Cristo Jesús? Ese es un milagro grandísimo. Lo que ocurrió en aquel lugar fue tremendo, porque el mensaje que Cristo habló cayó en el corazón de los samaritanos. Y mira el poder del Señor Jesucristo, de manera que estos hombres dijeron: ahora creemos en este Jesucristo. Le dijeron a la mujer: no por lo que tú nos dijiste, sino porque ahora lo hemos oído de Él y sabemos que este es el Salvador del mundo. Y Jesucristo sigue su viaje. Recuerde que iba solamente de paso por Samaria, iba rumbo a Galilea, y Él continuó su viaje en ese lugar. Y hemos visto cómo se cumple la palabra del Señor en estos samaritanos, cómo se hace efectiva Romanos 10:17. Así que la fe, así que después la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora mire lo que va a suceder en este lugar. Vamos a partir en Juan capítulo 4, versículo 43. Mire lo que pasa en este lugar, lo que se está desarrollando. Vamos a leer ahorita del 43 al 45, por favor. Cuando lo tenga listo, dígame un amén y vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 4, versículo 43. Dice la escritura: días después salió de ahí y fue a Galilea, ¿sí? Versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene ¿qué? Honra en su propia tierra. Versículo 45, cuando vino a Galilea, mire la actitud de los galileos, ¿no? El corazón. Cuando vino a Galilea, los galileos, ¿qué hicieron? Le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. ¿En dónde? En las fiestas. Preste atención, ¿dónde hizo todas las cosas Jesús? Porque también ellos habían ido a la fiesta. Ahora aquí voy a hacer una pauta. Lo que vamos a ver en esta sección, o yo quiero apuntar en esta sección, es la evidencia de la incredulidad del corazón de los hombres. Pero pastor, acaba de decir que lo recibieron. ¿Cómo que había incredulidad en ellos? ¿Cómo que estaba algo mal en su corazón? Bueno, aquí nos deja ver la condición del corazón de muchos de nosotros, en lo cual podemos caer. ¿Qué es esto? Si usted se da cuenta que estos galileos solamente lo recibieron no porque lo oyeron hablar de él algo, no, a diferencia de los samaritanos que simplemente escucharon el mensaje de Jesucristo. Estos hombres creyeron que era el Salvador del mundo. Por otro lado, los galileos veían a Jesucristo como el hacedor de maravillas y milagros, pero los samaritanos lo vieron como el Mesías prometido, el único Salvador verdadero, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿a qué quiero apuntar con esto? Es que muchas veces nosotros podemos caer en ver a Jesucristo como el hacedor de milagros. ¿Alguien sabe aquí que Jesús es un hacedor de milagros? Amén. Esa es una realidad evidente. Jesucristo es milagroso por excelencia. Pero Jesucristo quiere que lo conozcamos usted y yo, no como el que hace milagros, sino como los samaritanos. Ahora creemos que este es el Salvador del mundo, entendiendo esto en el corazón. Y quiero hacer un hincapié. ¿A dónde es que iba Jesucristo? Iba a Galilea, ¿sí? Jesucristo iba a pasar por ahí. Y mire, tenemos otro aspecto también importante en cuestión de la relación judíos y los galileos.
¿Cuál era el problema en este lugar? ¿O qué es lo que quiero resaltar? Bueno, que los galileos eran vistos por los judíos limpios de sangre, ¿verdad? Decimos por ahí los pura sangre. Eran vistos como impuros, eran vistos como mala cosa por cuestiones de la conquista que hicieron sobre Jerusalén, o la cautividad que se hizo sobre de ellos. Se mezclaron entre judíos y otros pueblos, y hubo un mestizaje en ese lugar, y eran vistos como poca cosa, como miserables. Diga conmigo, miserable. ¿Hay alguien aquí que se ha sentido así en su vida, como un miserable? Me acuerdo de unas palabras que decía el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Pero gracias a Dios sean dadas que la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Mire esta condición: un pueblo que no solamente se sentía miserable, sino un pueblo que vivía en miseria por la historia que ellos habían padecido. Era un pueblo que había sido abusado, que había sido demacrado, que había sido asesinado. Pero mire lo que nos habla la palabra de Dios. Isaías capítulo 9 versículo 1 y 2 estaba hablando una profecía que iba a suceder y que estaba siendo evidente en aquel momento a través de la obra de Jesucristo. Isaías capítulo 9 versículo 1 y 2. ¿Está listo? Dice la palabra del Señor: mas no habrá siempre oscuridad. ¿Para quién? Para la que está ahora en angustia. Diga conmigo, angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Mire cómo estaba en ese tiempo la condición de Galilea de los gentiles. Estaban afligidos, estaban en grande aflicción. Era un pueblo considerado como miserable, como poca cosa, pero estaba a punto de cambiar el destino de ese lugar, porque la luz del mundo estaba por entrar y hacer grandes milagros nuevamente en Galilea de los gentiles. Y estaba el corazón de aquellos hombres afligidos. ¿Sabe qué significa la palabra aflicción que menciona aquí en Isaías capítulo 9 versículo 1? Significa ser insignificante, significa ser poca cosa. Cuando el enemigo quiere hacerte sentir de esa manera, es que mira cómo estás, mira todo lo que te ha sobrevenido. ¿Qué es lo primero que pasa en la mente del cristiano? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué soy para el Señor? Entonces, ¿qué represento para el corazón de nuestro Salvador? No es que tú seas significante. Diga conmigo, el Señor tiene un propósito. Tiene un propósito. Y me encanta que la palabra de Dios está hablando y dice: mas no habrá para siempre oscuridad, angustia, tiniebla, incertidumbre. Porque muchas veces está así nuestro corazón. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a detenerse esto? ¿Cuándo va a cambiar estas cosas en mi vida? ¿Cuándo va a ser diferente? Pero dice la palabra del Señor: no será para siempre. Dice la Escritura, dice: pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Estará haciendo la obra del Señor. Ahora mire lo que dice el versículo 2 en Isaías. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas. Diga conmigo, tinieblas. ¿Sabe cuál es la raíz original de esa palabra en el hebreo? Miseria. El pueblo que andaba en miseria, Galilea, que se sentía miserable, dice la palabra del Señor, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué no le decimos: Señor Jesús, que tu luz resplandezca sobre mi vida? Que tu luz resplandezca sobre mi corazón, Señor Jesucristo. Esto es lo que el Señor estaba a punto de hacer. Y el hecho de que todo mundo menospreciara a Galilea, esto no llevó a Jesucristo a decir: bueno, yo también la voy a menospreciar.
El hecho de que tú te sientas menospreciado, que te sientas como poca cosa, como insignificante, que te sientas en la miseria, no quiere decir que Jesucristo te va a ver de la misma manera. ¿Por qué? En primer lugar, si hay alguien aquí que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, Él va por aquellos que están perdidos y extraviados y provee salvación. Y para los que estamos en su camino y estamos viviendo de esta manera, déjeme decirle algo: no estará para siempre en oscuridad, porque la luz de Jesucristo brillará para la gloria de su santo nombre. Esa es la realidad de las cosas. Y aunque tú te sientas de esta manera, Cristo tiene el propósito de cambiar el valor de todos aquellos que se sienten en miseria e insignificante, para imprimir un sello en nuestra vida que diga: hijo del Dios viviente. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Porque la verdad es esta: no hay nadie tan miserable en esta vida como para que el maestro diga: no puedo y no quiero tener misericordia de él. Dice la palabra del Señor que Él es rico en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y Él va a hacer resplandecer su luz sobre nuestra vida. Y ahora Jesucristo estaba hablando y Él declaró esto: porque no hay profeta que reciba honra en su propia tierra. ¿Qué estás hablando, Jesús? ¿Jesús no era de Galilea? Pues sí, Nazaret estaba en Galilea. Entonces, ¿por qué estaba volviendo a ese lugar? ¿Cuál era el propósito? Bueno, probablemente Jesús estaría en otro lugar distinto, que era Galilea. Bueno, ¿cuál sería? Caná. Estaba en ese lugar, y ahí el Señor Jesucristo iba a hacer una grande manifestación de su gloria. Y para el corazón de los hombres, en ocasiones puede haber un impedimento, especialmente en los creyentes. Mire, ¿cuál sería este caso en nosotros? ¿Cómo puede suceder esto? Vamos a ser honestos y sinceros con nosotros mismos. ¿Cuántos no hemos pensado muchas veces: no, está muy difícil que el Señor haga esto? ¿Alguien ha pensado así? Esto sería aplicado a nuestra vida, porque no honramos al Dios Todopoderoso, que es capaz de todas las cosas. A veces nuestro corazón tiene esta duda, tiene estas grandes incógnitas. No se va a poder, no se va a resolver. ¿Qué está sucediendo? No estás dando honra. ¿Crees que el Señor es Dios Todopoderoso? Honra esa declaración sobre tu vida. Y a veces: no, está muy difícil, pastor, usted no sabe. No lo sé, pero el Señor sí lo sabe. No lo he visto, no soy testigo, yo tengo mis propias batallas, pero lo que sí sé, lo que parecía imposible, para la gloria de Dios es posible. Y le digo algo: yo soy testigo del poder de Dios. No le voy a decir qué, pero por 15 años Ministerios Vida Nueva en Jesús se topó muchas veces con pared, no pudiendo hacer procedimientos que tenían que ser parte de la iglesia. Y para la gloria de Dios, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor manifestó su poder y su gloria. Y hoy podemos decir que el Señor es poderoso para hacer grandes maravillas. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor Jesucristo? Esto, amada iglesia, no te conviertas en uno de aquellos que no rinde honra al Señor Jesucristo en su propia tierra. A veces los de su propio hogar. No lo creo. No creo que pueda ser una realidad. Para el corazón de los hombres esto es un gran impedimento de recibir lo que el Señor tiene para tu vida y para mi vida. ¿No viste lo que pasó en Nazaret? Dice la palabra del Señor, y no pudo hacer grandes milagros por causa de la incredulidad del pueblo. Te pregunto, ¿le crees al Señor Jesucristo? Yo recuerdo una vez que el Señor le dijo a 2 ciegos: conforme tu fe te sea hecho. Cuida con lo que cree tu corazón. No, pastor, yo no voy a salir. Te digo como el Señor Jesucristo declaró: conforme tu fe te sea hecho. Pero si tu corazón dice: no, pastor, ha estado difícil, pero tengo la fe de que el Señor me librará de esta batalla, te vuelvo a decir: conforme tu fe te sea hecho.
Eso es lo que el Señor nos está hablando en esta mañana, porque la realidad es que la duda nos va a alejar de todo lo que el Señor quiere y puede hacer para nosotros, principalmente para salvación, principalmente para mostrar y manifestar su gloria sobre nuestra vida. Y no permitas que la duda te prive de la grandeza del Señor sobre tu corazón, sobre tu vida y sobre todo lo que hay en ti. Y sobre todo, no te conviertas como estos galileos que reciben al Señor únicamente porque es que yo le creo porque ha hecho grandes cosas. No, yo le creo porque su palabra lo dice y mi fe está sustentada no por vista, sino porque el Espíritu Santo me ha declarado que Jesucristo es el Señor. Porque ¿cuál es el problema si sustentamos nuestra fe de esta manera? El día que el Señor no obre milagros, pastor, quiero decirle que me voy de la iglesia. ¿Por qué? Es que el Señor no me respondió mi oración. ¿Y quiénes somos tú y yo como para hacerle manita de puerco al Señor? Haz como yo quiero. Señor, si es tu voluntad, prívame de esto. Pero si no, Señor, aquí estoy firme creyendo en tu palabra, y tú eres el Señor soberano sobre todas las cosas. Y el Señor nos escudriña. Lo vimos en Juan capítulo 2 versículo 23. Dice la palabra que muchos creyeron precisamente en Caná por los grandes milagros que hizo. ¿Qué hizo en ese momento? Convertir el agua en vino. Creyeron, no por lo que el Señor pudo haber hablado, sino por lo que vieron por sus propios ojos. Hoy, ¿por qué tú crees en esta mañana? Hoy, ¿por qué tú estás en este lugar? ¿Por lo que has visto o porque sabes que la palabra es verdad, es sí y es amén? Amén. Amén, aquí estoy. Y miren, aquí el Señor nos está dando una cátedra preciosa. Dice el versículo 45: cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho Jerusalén en las fiestas. Mire usted, ya se sacó un 10 en esta mañana. ¿Por qué le digo esto? Lo que habían hecho en Jerusalén estos hombres era haber ido a adorar el nombre del Señor Jesucristo, el nombre del Padre Celestial. Subieron a Jerusalén a adorar, se encontraron que en su obediencia a adorar conforme el Señor había mandado, se encontraron a Jesucristo y vieron los grandes milagros que el Señor Jesucristo obró en ese lugar. ¿A qué voy con todo esto? Muchas veces nosotros estamos: Señor, haz un milagro, Señor, manifiesta tu poder, Señor, derrama tu gloria. Y no somos para ir a la iglesia donde el Señor nos convoca para congregarnos y alabar aún a su santo nombre. ¿Me entiende lo que digo? El Señor se manifiesta aquí. El Señor se manifiesta en medio de la congregación. Pastor, ¿eso era en otros tiempos? No, Él dijo que donde 2 o 3 se reúnan en su santo nombre, Él ahí está. Él prometió habitar en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Y qué me hace pensar que desde lejos, desde allá, sin quererme congregar? Perdone, bueno, ahorita no se está transmitiendo en vivo, estamos teniendo dificultad con el internet, pero el día que salga, discúlpenme, hermano, si usted lo está viendo en casa y está por mucho tiempo en casa de esa manera. No espere ver algo donde solo se manifiesta la gloria del Señor en las fiestas donde se adora su santo nombre. Esa es la realidad. Esa es la verdad de todas las cosas. Por eso Hebreos 10:25 declaraba la palabra del Señor: y no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que ese día se acerca. Porque a veces como iglesia somos así, ¿no? Oh, ¿dónde quedó el hermano? No, pues quién sabe, no quiso venir. Pues vamos por ellos, traigámoslos a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque ella no va a la iglesia, mi hermano. Mire, el Señor anhela que usted y yo estemos en su casa, ese lugar donde el Señor va a traer bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice que es ahí donde el Señor derrama bendición y vida eterna. Pero gloria a Dios porque usted y yo estamos aquí y hoy vamos a ver la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien le puede dar una ofrenda de palmas al Rey de Reyes? Ahí es donde fue en evidencia la incredulidad de aquellos hombres. Creían por las obras, mas no por lo que el Señor había declarado con su verdad. Y mire, hay una gran bendición en la obediencia. Si aquellos hombres
no hubieran sido obedientes a la palabra del Señor, no hubieran visto las grandezas del Señor Jesucristo. Si queremos ver la grandeza del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar, sobre nuestra iglesia, es tiempo de ser obedientes y atender la voz del Señor Jesucristo. Dijo una vez un hombre llamado Adrian Rogers: si tu fe no te puede llevar a la iglesia un domingo, dudo que tu fe te pueda llevar al cielo. Si no decimos amén, podemos decir ouch. Es una realidad. Porque a veces nos motiva ir a la iglesia cuando buscamos que el Señor nos haga un milagrito. A ver qué el Señor me va a hacer. Señor, no me importa si no haces nada por mí. Con el hecho de que me permitas estar delante de tu presencia, suficiente pago es, Señor Jesucristo. Por eso vine a adorar tu santo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Es una verdad, es una realidad. Ahora el Señor Jesucristo comienza esta narrativa y ahí empieza a confrontar la incredulidad. En ese lugar, vamos al versículo 46. Versículo 4, Juan capítulo 4, versículo 46. Y vamos a leer hasta el versículo 48. Dice la palabra del Señor: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea de Galilea, vino a él y le rogó. Diga conmigo, rogó. Guárdese esa palabra, memorícesela. Que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Ahí empezó a confrontar la incredulidad. Ahora vamos a ver qué es lo que el Señor está hablándonos a través de este tiempo, ¿no? ¿Qué fue lo que movió a este hombre a buscar al Señor Jesucristo? No fue una iniciativa, tengo ganas de buscar aquel que le dicen Jesucristo, a ver qué. No, había una necesidad en su corazón. Había una necesidad en su vida que lo llevó a ir a ese lugar. Fue de Capernaum, fue a Caná, ¿no? Aproximadamente 35 kilómetros. Un hombre a pie comúnmente en ese lugar, y hay una diferencia de 515 metros de altura, ¿sí? A lo mejor como si fuéramos de aquí a Monterrey, no sé, a pie. Esa diferencia garrafal. Este hombre, un hombre de común y corriente, a un paso normal, 3 kilómetros por hora, tardaría aproximadamente 13 horas en llegar a ese lugar. A saber si iría en caballo, yo creo que sí. Fue a ese lugar, no hubo impedimento. No, es que está muy lejos. No, es que no, mejor me espero a que llegue. Quizás llegue a mi provincia, quizás. No, era grande su necesidad. Era grande el deseo de su corazón. ¿Qué llevó a este hombre a ir a ver a Jesús? La angustia, la dificultad y la aflicción de su corazón de ver a su hijo enfermo. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Que las calamidades que la vida nos pueda presentar no es para los menos afortunados, no es para los que tienen menos posibilidades. Porque no le pasa que a alguien le ha llovido en este lugar, le ha llovido sobre mojado. A mí me ha pasado que dice, no, ya nada más que venga un chucho y amén. Dicen en inglés, I feel you, bro. Sé lo que se siente. Sí, ya ves, pensamos, aquí hay un oficial de un rey privilegiado, un hombre de alcurnia, de los Corcuera y Rivadeneira. Pero él estaba padeciendo una necesidad. Pero esa necesidad y esa aflicción tenía un propósito. Diga conmigo, propósito. ¿Cuál era ese propósito? Que entendiera su corazón la necesidad, no de un milagro, la necesidad que tiene de Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es lo que estaba propiciando el Señor en ese momento. Porque la realidad es esta para todos nosotros, que la antesala de la búsqueda del Señor se llama la aflicción. Porque si no tuviéramos aflicciones, hermano, en nuestra vida, ¿sabe qué pasaría? Quizás jamás correríamos a los pies del Señor.
Quizá jamás iríamos a postrarnos delante del Señor para buscar su presencia. Pero gloria a Dios por las aflicciones del tiempo presente, porque éstas generan un mayor peso de gloria sobre nuestras vidas. Gloria a Dios por aquella situación que pasó en mi vida, porque hizo humillarme a los pies de Jesucristo y me hizo entender cuán necesitado estaba de mi Salvador, y me dio a entender que no era el milagro lo que necesitaba, era la comunión y la relación con Él. Porque a veces, el hombre es olvidadizo por naturaleza. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel cuando iban a entrar en la tierra de la promesa: y no te olvides de todo lo que el Señor hizo por ti en medio del desierto. Como declaraba el salmista: bendice, oh alma mía, Jehová, y bendiga mi ser todo tu santo nombre. No te olvides de ninguno de sus beneficios, porque se nos olvidan. Se nos olvida que quizás estábamos orando por un trabajo y el Señor no lo dio. Se nos olvida que probablemente estábamos orando por salud y Él proveyó la salud. Se nos olvida que estábamos orando por un hijo y no podíamos y el Señor lo permitió. Se nos olvida que estábamos orando por una mejor estabilidad económica y Dios proveyó. Se nos olvida que Él nos libró de la muerte. Pero gloria sean a Dios que pasamos todo ello, porque hoy podemos estar cerca al Señor y estamos en una relación con el Padre. Eso es una verdad. Mire lo que dice Salmo 50:13, por favor. Es la antesala. 50:15, perdone. Salmo 50:15. Dice la palabra del Señor: e invócame en el día de la angustia. ¿Y qué va a suceder? No, pues si tengo chance, te atiendo. Si tengo ganas, te atiendo. Si mi agenda no está muy ocupada, te atiendo. No. E invócame en el día de la angustia, te libraré. Pero mira lo que viene después de eso: y tú me honrarás. Esto se ve reflejado en esta historia que estamos leyendo, en esta realidad de la palabra del Señor. Porque para que el oficial del rey tuviera que humillarse delante del Señor, primero tuvo que pasar un evento desafortunado para buscar entonces diligentemente al Señor. ¿Por qué no mejor buscamos diligentemente al Señor en tiempos de paz y en tiempos de serenidad, para que cuando vengan los tiempos de aflicción solamente estemos quietos y conozcamos que Él es Dios? Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y dice la palabra, versículo 47: cuando oyó que Jesús había llegado, corrió a buscarlo. Porque si hubiera un deseo en su corazón de buscarlo, él simplemente, no, pues quién sabe cuándo vengo. Yo he oído que está allá por Nazaret, yo he oído que está allá por Samaria, déjame, voy a buscarlo, quiero conocer de Jesucristo, sin importar de ello. Ahora mira el contraste entre el solicitante y el solicitado. El solicitante era este oficial del rey. Dice la palabra que le rogó. Diga conmigo, rogar. ¿Sabe cuál es la traducción original de esa palabra, de la manera en cómo lo usó? Esta está haciendo alusión de que el solicitante se encuentra en un campo de igualdad con el solicitado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un rey solicitándole algo a otro rey, ¿sí? Un político solicitando algo a otro político. Y yo le pregunto, ¿Jesús está en nuestro mismo plano? Él está por encima de todas las cosas. Dice la palabra que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla confiese que Jesucristo es el Señor. Él está por encima de todos nosotros. Pero mira este contraste tan precioso. Un noble, alguien de la realeza, vino con un simple carpintero. Necesito de ti. Necesito de ti. ¿A qué voy con esto? Que cuando se trata de buscar a Jesucristo, los títulos que podamos tener no importan, porque el título más grande que alguien puede tener ya está ocupado, y está ocupado por Jesucristo. Esa es la realidad. Este hombre hizo algo grandioso en su vida. Estuvo dispuesto a quitarse su orgullo. No, es que yo soy de la realeza, Jesús tiene que venir a mí.
Así llegó rogándole como similar a él. No, yo soy igual a ti, perdón, tú me vas a escuchar. Se quitó esa capa de nobleza y se puso la humildad encima y se dispuso a caminar 35 kilómetros para buscar a Jesucristo. Imagínense lo que hubiera pasado en ese momento con él. ¿Cuántos no le hubieran dicho: ya, hombre, qué vergüenza tú, real de la realeza, ir a buscar a un hombre que es supuestamente el Salvador? Qué vergüenza que tú ¿No te parece familiar? ¿Para qué vas a la iglesia si sigue igual todas las cosas? ¿Para qué buscas al Señor? Pues mira cómo estás viviendo. No, qué vergüenza. O sea, en este tiempo la cosa es creer en la ciencia, ¿no? Dijo el de la película: I believe in science. No, ¿para qué vas en ese momento si lo de ahora es no creer? Voy porque bienaventurados los que son pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se humilló, se quitó su capa y se postró delante del Señor Jesucristo. ¿Y sabe que hay bendición en eso? ¿A qué le estaba llevando el Señor Jesucristo a este hombre? A reconocer que Cristo es suficiente. Esa es la realidad de las cosas. Porque dice la palabra del Señor que Dios al soberbio, allá está, mira, está padeciendo tanto y no está dispuesto a clamarme a mí. Se enojó conmigo y no se ha dado cuenta que yo soy su ayudador. Pero al humilde, ¿qué le hace? Lo exalta. 1 Pedro 5, 6 y 7, si mal no recuerdo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, sabiendo que Él tiene cuidado de vosotros. Eso es lo que el Señor desea de nosotros. Que no importa lo que tengas que hacer, tengo que ir a la iglesia, tengo que orar, tengo que ayunar. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque en su tiempo el Señor nos exaltará. ¿Cuántos dicen amén? Es una realidad. Era lo que el Señor estaba llevando a este hombre a darse cuenta de la necesidad que él tenía sobre su corazón. Pero ¿cuál era el problema? Mira el problema de muchos de nosotros, que muchos hacemos el problema más grande que a nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos enorme. Y ahora, yo no estoy menospreciando ninguna situación que usted pueda pasar en su vida, pero lo que estoy haciendo es que todos nosotros cambiemos nuestra manera de ver, entendiendo que nuestro Dios es grande y temible y poderoso para salvación. ¿Por qué le digo que este hombre lo estaba limitando? Señor, ven a mi casa para que pongas tus manos y sane. Él no se daba cuenta que con el simple hecho de declarar la palabra, la sanidad estaba llegando a ese lugar. Mira la diferencia con el centurión. Señor, no soy digno de que vayas a mi casa. Solamente di la palabra, Señor, y será hecho. Ahí había un hombre de fe que no limitaba el poder de Dios. Y a veces así es el creyente. Limitamos el poder de Dios, limitamos su magnificencia y no es que no va a poder suceder, no va a pasar, no es que está muy difícil, no es que el pastor tiene que ir conmigo, no es que uno de los líderes de la iglesia tiene que imponer manos. El poderoso, ¿sabe cómo se llama? Jesucristo. No hay otro. Nosotros solo somos siervos del Señor Jesucristo, y el Dios que está con nosotros está con usted. Esa es la verdad. Pero a veces queremos ver todo que suceda como nosotros queremos. ¿Y a qué voy con esto? Hermano, hermana, sé humilde y reconoce que estás en bancarrota espiritual para poder salir adelante de la angustia, y que solo está en las manos poderosas de nuestro Señor Jesucristo de levantarnos de la condición que hoy estamos. Reconoce en tu corazón que a pesar de que también eres un fiel creyente, ni tú ni yo estamos exentos de padecer de alguna manera, pero tú y yo estamos también en la misma condición de que el mismo Dios nos socorre y nos libra de todos nuestros temores. Esa es una verdad irrefutable. Y viene la confrontación de Cristo. Entonces Jesús le estaba diciendo: algún día van a creer sin necesidad de ver un milagro.
Algún día van a creer sin la necesidad de que yo haga cosas grandes sobre sus vidas. Porque Jesús está en contra de la búsqueda de las señales antes de la verdad espiritual. Jesús está en contra de que nuestros ojos vean para creer, porque en Jesucristo es al que cree, todo le es posible. Yo te hago esta pregunta en esta mañana, hermano, ¿tú le crees al Señor Jesucristo? Conforme nuestra fe no se ha hecho. Porque una fe que está basada en señales, es decir, en sensaciones, ¿no? En sentimientos, en visiones, en cómo me siento, es una fe que tarde o temprano se va a quebrantar. Perdóname que te lo diga, pero tarde o temprano se va a quebrantar. Esa clase de fe nos lleva a buscar solamente a Jesús para ver qué tiene en sus manos y no ver su rostro como el suficiente y Señor y Salvador. Y Jesús anhela que lo conozcamos a Él más que como hacedor de milagros, como el Señor y Salvador. Porque mire esto, los milagros pueden no o pueden sí ocurrir en nuestra vida. Y si nuestra fe está sustentada en la palabra escrita del Señor, en la convicción de que Él es el Dios verdadero, mire, usted puede estar enfermo, usted puede estar desempleado, usted puede estar en quiebra, usted puede estar padeciendo en su hogar, pero a pesar de que todo eso suceda, va a ser usted como Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerda de esa historia? Nabucodonosor mandó inclinarse sobre ello. Así como las circunstancias de nuestra vida desean hacer que nos inclinemos ante decirnos que es más grande esta situación que nuestro Señor Jesucristo, pero el corazón de estos hombres le dijeron: oh, Nabucodonosor, déjame decirte algo, no necesitamos defendernos delante de ti, porque la realidad es esta: si nos arrojas al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos de ese lugar, y aún si no nos salvare, no nos postraremos delante de ti, porque Él es el único Dios verdadero. Esa debe ser la vida del cristiano, que está sustentada en la palabra de Dios y no en las señales evidentes. Porque cuando no hay señales evidentes, estamos firmes, creyendo y declarando: Señor, no ha sucedido nada, Padre, pero aunque no haya sucedido nada, aquí estoy para adorar y bendecir tu santo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Porque sería bueno que cada uno de nosotros le dijéramos así al Señor: pero yo no me quiero inclinar ante la enfermedad. ¿Sabe cómo nos inclinamos? Cuando nos enojamos con Dios y nos vamos de Él. ¿Qué hiciste? Te inclinaste ante la enfermedad, ante la escasez, ante la falta de economía, ante la falta de una respuesta. Pero aunque no haya frutos en las vides, aunque nuestros graneros estén vacíos, aunque nuestras vacas estén flacas, con todo eso me gloriaré en el Señor Jesucristo. Ese es nuestro Dios y Salvador. ¿Alguien bendice y alaba el nombre de Cristo Jesús? Te alabamos, Señor, bendecimos tu santo nombre. Porque a veces, sin siquiera buscarlo, cuando el corazón le cree, de repente viene y te toca lo que estabas esperando. Aquí está en tu puerta. Y créeme, ese no se retrasa como Mercado Libre y Amazon. Ese llega en el tiempo perfecto del Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Pero a veces nosotros estamos comiendo ansias. Tranquilo, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esa debe ser nuestra postura en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Y ahora viene esta parte, ya vamos a estar cerrando. No, todavía tenemos buen tiempo, ¿no? Una horita más, hermano, no se desesperen. Sí. Esta va a ser un poquito más corta de lo normal. Ya es donde vemos entonces. Ya vimos donde el Señor se para frente a la incredulidad, donde el Señor confronta la incredulidad. Pero ahora estamos viendo una fe en acción. Diga conmigo: una fe en acción. Porque esa es la realidad. Santiago nos dice. ¿Hay alguien aquí que tenga fe en esta mañana? Amén. ¿Alguien vino buscando algo de parte del Señor en esta mañana? Amén. Amén. Pero le digo algo: la fe sin obras es muerta.
es muerta. Dice la palabra de Dios: tú me dices, tienes fe, pero no tienes obras. Yo te muestro mi fe con mis obras. Yo te muestro mi fe con lo que estoy haciendo. Esa es la realidad de las cosas. Porque miren lo que está hablando el Señor Jesucristo. Vamos a seguir en el versículo 49, Juan 4:49. Cuando lo tenga listo, dígame un amén. No pierda Juan, por favor. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer del 49 al 52. Dice la palabra del Señor: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó, diga conmigo, creer, la palabra que Jesús le dijo. Escuche, creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Versículo 51, perdón. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Escucha esto, no había llegado a casa, todavía no llegaba. Salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7. Le dejó la fiebre, se fue. Qué mejoralito, qué desenfriolito, que no. El poder de la palabra de Dios se fue. Mire, vamos a desmenuzar esta porción de la escritura, porque me encanta lo que Jesús estuvo haciendo con este hombre. Este hombre no se estaba dando cuenta, pero Jesús estaba colocando el corazón de este oficial del rey en el lugar correcto para tener la bendición de Dios en su vida. Porque primero llegó, ¿se acuerda que dijimos que le rogó? Que significa estar como: estoy a la misma altura que tú, por eso vengo a pedirte. Como si yo fuera un rey y tú un rey, vengo a hablar contigo para que tú me des lo que yo necesito. Pero aquí pasó algo completamente diferente. Gracias, Dios te pague. Pasó algo completamente diferente. ¿Qué cambió en el hombre? ¿Qué pasó en ese lugar? ¿Se da cuenta cómo le responde? Jesús lo confronta. ¿Hasta cuándo van a creer sin necesidad que haga un milagro? No dice la palabra que le rogó nuevamente, ¿verdad? Como en la misma postura. Ahí lo que sucedió: se puso bajo la soberanía y la autoridad de Cristo. ¿Cómo te das cuenta? Señor. Era un hombre de autoridad, el oficial del rey. Era un hombre de poder de palabra. Cuando llegó con Jesucristo no estaba sometido bajo la autoridad de él. Pero después de escucharle, después de ser confrontado, ya entendí, Señor. Ya entiendo lo que tú quieres conmigo. ¿Y cuántos de nosotros venimos delante de Dios orándole, como solicitándole algo? Señor, es que tú me lo debes. Yo vengo a la iglesia. Señor, es que yo ofrendo y yo diezmo, me lo merezco. No, ahorita está muy de moda la frase, está en Facebook: tú decláralo y decrétalo porque puedo y porque me lo merezco. Mentira, lo único que merecemos es el infierno, pero gracias sean a Dios que nos ha dado la eternidad por Cristo. Si usted quiere lo que se merece, bueno, pues usted sabe. Yo quiero lo que no me merezco. Quiero el reino de los cielos por causa del Hijo del Dios viviente. Sí, o sea, llegó en ese lugar y cambió esa postura. Ya no fue: Señor, mira, Padre, ya te estás tardando. Era para ayer lo que te solicité, era para antier, yo ya lo necesito. Y a veces los porqués que le lanzamos a Dios, qué ingenuos somos. Yo a veces le digo al Señor: a veces soy medio extraño, Señor, pero qué impacto sería escuchar como un día Job lo hizo contigo. Ahí estaba Job reclamándole al Señor y le dice el Señor a Job: a ver, Job, ven, arreglemos esto de una vez. Párate como hombre. Y le empieza a decir: ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando la cabra montés estaba pariendo en aquel lugar? ¿Dónde estabas tú cuando junté las aguas? Como diciendo: ¿quién eres tú para decirme qué hacer? ¿Quién eres tú? Sométete a mi autoridad. Sométete pues bajo la poderosa mano de Dios
Y cuando sea el tiempo, y estando en esa postura de sumisión, de humildad, el Señor nos exaltará cuando fuera el momento. De lo demás, no nos alebrestemos. Allá andamos, ¿verdad? Como dicen en los caballos, todos briosos, y a ver a qué horas, en qué momento. Ya hasta le reclamamos al pastor: pero pastor, ¿por qué no sucede? Pues no sé, pues el Señor algo está tratando contigo. Quizás que te crees alguien que está en la misma altura del Señor Jesucristo, cuando no somos nada. Somos como un gusano de Jacob delante del Señor Dios Todopoderoso, y aún Él tiene memoria de ti y tiene memoria de mí. Él nos ama, nos abraza, y Él está con nosotros constantemente, sin importar lo que estemos viviendo. Y ahí este hombre cambia su postura. Ya no lo vio igual. No lo veía a la misma altura, ahora lo vio de abajo para arriba. Señor, ya entendí. Ahora entiendo, Señor, lo que tú me estabas hablando. Vengo a humillarme delante de ti. ¿Y cómo sé que este hombre se humilló? Porque si se hubiera quedado el orgullo en él, ¿sabe qué hubiera pasado? Sí, pues mejor me voy. Mira, ¿quién te necesita? Pero se quedó ahí en ese lugar. Mire la diferencia, el contraste con Naamán. ¿Se acuerdan de la historia de Naamán? Un noble también que estaba padeciendo lepra, lepra. ¿Qué le dijo el profeta? Le dijo: Naamán, échate 7 zambullidas ahí en el río y ya con eso. ¿Y cuál fue la postura de Naamán? Ni siquiera salió el profeta. Mandó a su siervo a decirme qué tenía que hacer. ¿Qué le pasa? No sabe quién soy yo. Y allí estuvo con la lepra, continuó con la lepra, no se le quitó. Y hasta que su siervo le dijo: mi Señor te está pidiendo algo bien fácil, ¿por qué no lo haces? Traducido a la vida de la iglesia, nos está pidiendo algo bien fácil. ¿Qué? Humillarnos delante del Señor. Y es lo que el Señor lleva a todos. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia? Señor, mi hija está muriendo. Pon tu mano sobre ella, Señor, porque está muriendo. A ver, yo no he venido a buscar sino a la casa de Israel, a la casa perdida de Israel. A eso vine. Y es malo que le dé de comer, le eche el alimento de la casa a los perros. ¿Cuál fue la condición de aquella mujer? No, Jesús no la estaba humillando. Créame, no la estaba humillando. Jesús estaba llevándola al lugar correcto. ¿Cuál era? Humillación delante del Señor. Y esta clase de humillación es: Señor, yo no puedo, no tengo los recursos, no tengo la capacidad, pero tú sí, por eso vengo a ti. La estaba llevando a ese lugar. ¿Cuál fue la respuesta de aquella mujer? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa. Sí sé que soy indigno, Dios, pero tú puedes hacer algo en mi vida. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Sí, Señor, yo sé que no merezco nada de ti. Yo sé que no merezco nada de tu mano, Señor, pero clamo a tu misericordia para que tu poder se perfeccione en mi debilidad, Señor. Y cuando el corazón de los hombres está en esa postura de rendirse delante de Él, créame que usted y yo vamos a ver la gloria del Señor Jesucristo sin antes esperarlo. ¿Por qué le digo esto? Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice la escritura, está en ese lugar. El oficial del rey le dijo una vez más: Señor, por favor, te ruego, desciende antes de que mi hijo muera. Volvió a rogar. ¿Cuántos de nosotros no le clamamos al Señor? ¿Ya has orado? Sí, pastor. ¿Cuándo? No, pues hace como 2 semanas. ¿Ya sucedió? No. ¿Y seguiste orando? No, pastor, ya el Señor ya me escuchó. Clame a Dios, órele a Dios, que nuestras rodillitas se estén pelando aquí. Dicen por ahí que las batallas se ganan ¿cómo? De rodillas, humillados delante del Señor. Y el Señor Jesucristo nos da esa respuesta en Lucas capítulo 18 versículos 7 y 8. Es con la parábola de aquella mujer, de aquella viuda que necesitaba que el juez le hiciera justicia. La mujer le iba a pedir todos los días a ese lugar. ¿Cuál fue la respuesta del maestro? El versículo 7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cuánto tiempo has clamado al Señor? No, cuando
cuando me acuerdo, pues ahí a la hora de la comida, Señor, ahí te pido por mis cosas, Padre, amén. Jeremías, si no me equivoco, 3:33, clama a mí y yo te ignoraré y yo te responderé. ¿Y no acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a Él día y noche? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué te digo esto? Porque clamar a la misericordia del Señor Jesucristo desde el lugar de la angustia no quiere decir una falta de fe. No, yo clamo a Dios porque tengo fe que Él me puede dar una respuesta. Yo clamo a Dios en medio de la debilidad. Yo clamo a Dios en medio de la enfermedad. Yo clamo a Dios en medio de la escasez. Yo clamo a Dios en medio de la tristeza. Yo clamo a Dios en medio de los dolores. Yo clamo a Dios en falta de trabajo, en falta de economía. Yo clamo a Dios cuando mi familia se está destruyendo. Yo clamo a Dios cuando mi matrimonio está tambaleando. ¿Por qué? Porque tengo la fe de que Él me puede ayudar a salir adelante. Eso es fe. Pero sí, nada más, no, Señor, en el nombre de Jesús, amén, y nos vamos. No hay fe. Acuérdate, una fe en acción. Y una fe que está accionada es una fe que busca al Señor en oración. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Y la palabra de Dios nos dice la Escritura, que podemos entrar a Él ante su trono, donde encontramos el oportuno socorro y la misericordia para nuestras vidas. Y miren lo que sigue diciendo esta historia. Juan, nos quedamos en el 51, 52, vamos a leer, ¿verdad? Ya sigue la palabra del Señor ahí. Juan 4:52. No, era el 51, perdóname. Estamos leyendo el 49, vamos al 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Note esto, Jesús no le dio una garantía, ¿no? Como cuando usted compra un carro, que va al banco, tiene que llevar el enganche y le dice: oye, pues dame un papel de perdido para saber que me lo vas a dar, no me lo vayas a robar. Cuando lo compras a terceros, oye, pues fírmame un contrato de compraventa, porque pues ahorita la palabra como que no tiene mucho peso, ¿verdad? Se puede ir saliendo y corriendo y ya me quedé sin nada. Jesús solamente le dijo: ve, tu hijo vive. ¿Y cuántos de nosotros que escuchamos las promesas de Dios, que escuchamos la palabra de Dios, estamos, bueno, pues Señor, como Gedeón, pues mójame el vellón, Señor, aunque sea para saber que lo vas a hacer? Señor, haz que, no sé, Padre, que pase una estrella fugaz y que explote en el cielo para saber que tú me has escuchado. ¿Cuántos creen que las oraciones de los justos están atentas? El Señor está atenta a esas oraciones. ¿Necesitas otra muestra? ¿Necesitas otra garantía más poderosa que la misma palabra del Señor? Suficiente es de garantía la palabra escrita que el Señor nos ha dejado. Y todas las promesas en Cristo Jesús son ¿qué? Sí y amén. Dice la palabra del Señor Jesucristo: porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Acaso Él dijo algo y no obró de esa manera? Claro que lo ha hecho. Pero a nosotros, el problema de nosotros es que necesitamos ver para creer. Necesitamos ver para creer que el Señor va a obrar. Hubiera sido más fácil, ¿no? Que el Señor le hubiera dicho: ándale, vente, vamos allá a tu casa. No. Acuérdate, Jesús lo estaba poniendo en el lugar correcto. Un corazón que le cree sin antes haber visto nada. ¿Dónde estaba su hijo? En Capernaum, a 35 kilómetros de distancia. Ahí no había WhatsApp, ahí no había FaceTime. ¡Ey, ya sanó! Probablemente una paloma mensajera, pero si la enviaba, probablemente un águila se la comía. ¿Qué hizo este hombre? No le dijo: Señor, ándale, por favor, ve conmigo. Ándale, Señor, haz esto. Ándale, por favor, Padre Celestial. Y ahí estamos los cristianos a veces en esa misma condición. Ándale, por favor, Señor, que mi jefe diga esto para saber que tú vas a obrar, Señor. Ándale, por favor, que mi esposo haga esto para saber que ya va a cambiar. Que mis hijos hagan esto. No. Créele, ve, tu hijo vive, ve, el Señor está contigo, ve que la palabra ha sido hablada y la palabra de Dios es sí y es amén en Cristo Jesús. No esperes otra cosa u otra mayor garantía.
¿Y qué dice la palabra que hizo este hombre? Y el hombre creyó. Diga conmigo, creer. ¿Sabe qué significa creer? Confiar. Confiar. Y mire qué es lo que pasa en el corazón de los hombres, aquellos que confían en el Señor. Vamos a buscar por favor Romanos 15:13. Si me la puedes poner en la Nueva Traducción Viviente, te lo agradecería. Romanos 15:13. Mire lo que sucede en los que confían en el Señor. Está el apóstol Pablo orando y le dice: le pido a Dios, fuente de esperanza. ¿Dónde está tu esperanza, iglesia? ¿En el banco? ¿En el trabajo? ¿En tu esposo, esposa? ¿En tus hijos? Mi esperanza está en el que dijo, en el que prometió, y que es sí y es amén, en nadie más. Pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente ¿de qué? Dos cosas. Número 1, alegría. Y número 2, paz. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a llenar de esto el Señor en nuestra vida de alegría y paz? Porque confían en Él. Cuando hay un corazón de un hombre, de una mujer, que confía en Él, que sus ojos no ven nada, que se ve más nublado que hace 3 días aquí en Saltillo con toda la neblina, no veo nada, Señor, pero mira, yo confío en ti. ¿Sabe cómo va a vivir usted o cómo va a vivir yo? Lleno de paz y lleno de alegría. Oye, pues tú qué traes si te está yendo bien mal, te llueve sobre mojado. Pues no tengo nada, solo que mi Señor es vivo y verdadero y Él está conmigo donde quiera que yo vaya. Pero mira, ¿cómo estás? Pues sí, pero Él me llena de toda paz. Dice la palabra del Señor que estemos con Él con acciones de gracias. ¿Sí? Dice: por nada estéis afanosos, antes pues sean conocidas todas vuestras peticiones con toda oración y súplica y con acciones de gracias. Dice: y el Dios de toda paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Cuándo? Cuando confías en Él. Dale un codazo santo al hermano que tienes a un lado y dile: hermano, confía en Él. Te conviene confiar en Él. ¿Qué dice la palabra que es Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperas de Dios? ¿Qué esperas en Él? Yo espero respuestas de parte de Dios. Yo esperaba una de tantas respuestas del Señor. ¿Lo veía? No. Y hasta veía lo contrario, hermano. Veíamos lo contrario. Pero de pronto, un día sin más ni menos, se comunican con nosotros: señor Soto, lo que usted estaba esperando está listo, no se necesita más. Alabado sea tu nombre, Señor. No lo veía, pero sí lo esperaba, y tú has obrado en medio de todas estas cosas. No esperemos en ver para creerle, creámosle entonces para poder ver lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Si el Señor ya lo ha dicho, en medio de las incertidumbres de tu vida privada, de tu vida personal, lo único que podemos hacer es hacer de la palabra de Dios un escudo y una adarga para nuestra mente y corazón, para confiar en Él plenamente. Y esto nos va a llenar de gozo todos los días. Versículo 51, ahora sí. Cuando ya Él descendía, dice la palabra de Dios, sus siervos salieron a recibirle. Vamos a hacer una pausa aquí. Imagínate el corazón de aquel hombre. ¿Qué debe haber pasado por él? Vete, tu hijo vive. Bueno, te creo. Pero todavía venían los 35 kilómetros de regreso a casa. ¿Y si no? ¿Y si me lo encuentro muerto? ¿Y si esto? ¿Y si aquello?
y si me dijo mentiras, y si esto, otro. Cuando los hombres de Dios confiamos en el Señor, haz de cuenta que blindamos la mente. Pues si se muere, pues estará con Cristo. Pues el Señor ya habló y Él lo prometió. Yo tengo esperanza y confianza en Él. Cuando nos pase ese trayecto de volver a casa, entre comillas, o alegóricamente, que nuestra mente y nuestro corazón estén tomadas de la promesa de Dios solamente. No abraces la angustia, no abraces la duda, no abraces el temor. Porque yo me imagino que el único consuelo de este hombre era: pues ya me dijo, y ni modo, confío en su palabra. Iglesia, ya te dijo Jesucristo, ya te ha prometido Jesucristo, lo dijo en su palabra, y ni modo, Samuelito, no abrace la tristeza, mi rey, camine confiado en el Señor. Ni modo, Samuelito, no abrace la incertidumbre que tiene Dios, que lo ha prometido. Ni modo, Samuelito, no abrace el temor, porque si Dios contigo, ¿quién contra ti? Es lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Ahora, ¿tú le crees al Señor? Conforme tu fe te sea hecho. Conforme tu fe te sea hecho. Porque para los que confían en el Señor, te digo algo, y a lo mejor usted va a pensar: no, ya está hablando pláticas motivacionales. No, esto es una realidad. Los que confían en el Señor, Él no va buscando las buenas noticias. Las buenas noticias le llegan. Esa es una realidad para los que confían en el Señor. ¿Por qué te digo esto? Dice la palabra que mientras él descendía, todavía ni llegaba a su casa, ¿qué hicieron los siervos de este hombre? Mi señor, ¿qué cree? Su hijo está vivo. ¿Qué no dice la palabra del Señor? Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová las buscarás todos los días de tu vida. ¿Qué dice? Te seguirán, estarán contigo, te alcanzarán. ¿A quiénes? Pues en los que confiamos en el Señor Jesucristo, que hemos puesto toda nuestra esperanza en Él. Pastor, es que usted no sabe. Yo voy de Guatemala a Guatepeor, pastor. Me llueve sobre mojado. Pues tranquilo, porque la angustia es el escenario perfecto para que la gloria del Señor se manifieste. Ese debe ser nuestro pensamiento. Otra vez me está pasando esto, otra vez estoy viviendo esto. No, mejor piense de esta manera: este es el escenario perfecto para que la gloria de Dios se manifieste y pueda alabar su santo nombre, para ver tu gloria y tu poder, Señor. ¿Alguien cree en esta mañana en el poder de Dios? ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas al Señor y le reconoce como el Dios todopoderoso? Llegaron a ese lugar, le dieron esa buena noticia. Este hombre oyó la palabra de Jesús, la creyó y caminó. Y mire, vamos a ponerle esta en evidencia, que la bendición de Jehová nos persigue cuando hay una fe en acción. Vamos a Deuteronomio capítulo 28, por favor. Deuteronomio capítulo 28. Cuando esté listo, dígame un amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: acontecerá que si, ¿qué? Oyeres. Este hombre oyó al Señor Jesucristo, le creyó y obedeció. Porque si no le hubiera obedecido, se hubiera quedado: ándale, por favor, Señor, ándale, ¿y qué me das de muestra? No, está bien, ya lo dijiste, yo te creo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará por sobre todas las naciones. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere el tiempo Él los exalte. Versículo 2: y vendrá sobre ti. Nota cómo describe el Señor. No dice y las buscarás y las encontrarás. No dice vendrá sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué? Te alcanzarán. Cuando hay un creyente que confía, que espera y aguarda, a lo mejor se oye medio extraño, pero las bendiciones
lo están acosando para llegar a Él, porque has sido un creyente que ha confiado en el Señor Jesucristo. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas, los rebaños y tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tus artesas de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por otros por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará sus bendiciones sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Pero a quiénes? Los que oyen y tienen una fe en acción. Él me dijo, yo confío. Él me dijo, yo espero y he de ver la gloria del Señor Jesucristo. Alguien dice amén conmigo en esta tarde. Las buenas noticias no vamos a andarlas buscando, nos van a alcanzar. Y ahora estas buenas noticias se dieron en medio de una mala realidad. ¿Qué nos basta a nosotros? ¿Qué nos está lloviendo, hermano? Nos basta confiar, nos basta esperar, basta con creer sus promesas y poner toda nuestra seguridad en ello y esperar a ver cómo el Señor obra conforme a nuestra fe. O sea, el Señor nos está hablando de esta manera, que debemos sustentar la fe no en pensamientos humanistas, de la declaración positiva, no, en pensamientos que están centrados en el Señor. Tú guardarás en completa paz en aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Eso causó que la mente de aquel hombre y el corazón se fuera caminando en paz. Porque si hubiera sido yo, le abro mi corazón, yo me hubiera ido inmediatamente a Capernaum a ver y confirmar el milagro. Pero dice la palabra de Dios que él se quedó ahí una noche y volvió al otro día. ¿Qué le da a entender esto? Que confió plenamente. O sea, se estaba muriendo su hijo. De pronto el único y Dios verdadero le dijo: ve, tu hijo vive. Ah, perfecto. Ya no me ocupo más de lo que me ocupaba, simplemente me descanso en la palabra poderosa del Señor Jesucristo, que cuando vuelva a mi casa yo veré los resultados de confiar en el Señor Jesucristo. ¿A qué te digo esto? Ocúpate en confiar. Ocupémonos en confiar y esperar en el Señor, y vuelve seguro y tranquilo a tu casa, que has de ver la mano del Señor obrar sobre tu vida. Es lo que Dios quiere sobre nosotros. A ver a qué horas me va a obrar, a ver a qué horas el Señor me va a decir, a ver a qué horas el Señor va a hacer. Ya lo dijo, hermano, ya lo dijo. Tranquilito y cooperando, que el Señor hará todo lo demás. Alguien dice amén conmigo en esta hora. Y vamos a seguir leyendo, porque ya lo entretuve mucho, hermano, perdóneme. Sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo 52. Entonces le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Mire lo que estaba pasando. ¿Sabe qué era lo que estaba haciendo este hombre? Estaba haciendo esto. A ver, vamos a buscar que lo que sucedió fue por la mano poderosa del Señor para glorificarlo. ¿Por qué? Porque dice en el versículo adelante: y entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: ve, que tu hijo vive. Comprendió. Cuando veas el obrar de Dios en tu vida, no digas: ay, mira qué bueno que mi jefe, que mi esposo, que mis hijos, que la escuela, que el negocio. No, gloria a Dios, porque fue el Señor que permitió todas estas cosas. Él estaba buscando glorificar al Señor. ¿Se acuerda lo que leímos en el Salmo 50:15? Y me invocarás desde la angustia y te libraré, y tú me honrarás. Estaba buscando honrar al Señor y decir: esto no pudo haber sido más que el Señor Jesucristo, que declaró su palabra. Por eso decía el salmista, Salmo 121, 1 y 2: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene su socorro, hermano? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos
y la tierra. Alguien le da una ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Y me encanta me gustó mucho este fragmento cuando él preguntó, porque si usted nota, el hombre no se mostró sorprendido, no se mostró como que en sorpresa. ¿Por qué? Porque la muestra de sorprendido quiere decir que no lo esperaba. No, pues yo no esperaba esto que sucediera, pero este hombre ya lo esperaba porque lo había oído del maestro. Jehová dijo y Jehová hará. Y sabe que ahí el Espíritu Santo me ministró, porque como le dije, este año nos enteramos y vamos a cerrar el año con toda la mano del Señor y creyéndole al Señor. Nos enteramos de cosas que la iglesia se estuvo topando por mucho tiempo, y por momentos pensamos que iba a ser imposible. Ya sabíamos como que no, ya estamos cansados de esto. Pero donde el Señor nos sorprendió, nos abrió la puerta, nos dio luz verde, y el miércoles vamos a estar recibiendo eso para la gloria del Señor Jesucristo. Y mis palabras eran estas: es que aún no lo puedo creer. Y sabe que en esta palabra el Señor me confrontó, como diciéndome el Señor: ¿cómo que no lo puedes creer? Quiere decir que no te lo esperabas y no confiabas en mí. Porque cuando uno dice sí lo creía, porque yo se lo pedí al Señor. Este pobre clamó al Señor y Él oyó desde su santo templo. Esperaba la respuesta del Señor Jesucristo. Cuando el Señor vaya a obrar sobre tu vida y veas la respuesta como a mí me corrigió, hoy el Señor nos diga: no digas no lo puedo creer. No, sí lo creo, porque yo clamé al Señor y Él me respondió. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la actitud de alguien que espera en el Señor Jesucristo. No estoy sorprendido porque yo le pedí a un Dios vivo y poderoso. Estoy agradecido porque en su momento me respondió, me libró de todas mis angustias y de todos mis temores. Ese es el Señor que nosotros tenemos. Y miren, entonces me invocarás desde la angustia, y dice el Señor: y yo te libraré. Y ahí viene la mejor parte: y tú me honrarás. ¿Cuántos quieren honrar al Señor? Mire cómo este hombre honró al Señor, cómo este hombre llevó todo para la gloria del único Dios vivo y verdadero. Si puede pasar el grupo de alabanza, por favor. Ya estoy por terminar. Dice la Escritura, versículo 53: el Padre entonces entendió. Diga conmigo: entender. ¿Sabe qué significa entender? O la traducción original de esta palabra quiere decir reconoció. Hermano, cada uno de nosotros debemos comenzar a buscar los pequeños y los grandes milagros en nuestra vida y reconocer que todo es por Él. Entiende que todo es por Él. ¿Tienes trabajo hoy? Entiendo que es del Señor. ¿Tienes ingresos en tu casa? Entiendo que esto es del Señor. ¿Tienes salud en tu vida? Entiendo que esto proviene del Señor. Para esto es esta enseñanza que el Señor nos está dejando. Ese es el propósito: aprender a confiar en el Señor y en la suficiencia de su palabra, y apoyar toda nuestra confianza en Él. Eso es lo que debemos hacer como sus hijos, y reconocer que todo ha provenido de su mano. Fue lo que hizo este hombre. Entonces entendió que en aquella hora, era la que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y aquí viene la honra que le dio al Señor. Dice la Escritura: y creyó él con toda su casa. ¿Se da cuenta lo que pasó con este pequeño milagro? A veces nosotros estamos o somos llevados o estamos en un lugar en la angustia. Pero esto no solo cambió el destino de un muchacho moribundo, cambió el destino de un hombre, de una mujer y de todos los que estaban en aquella casa. ¿De qué manera? No del milagrito que les hizo el Señor,
sino que ahí su corazón se sentó en la confianza en el Señor Jesucristo, y todos los de esa casa confiaron en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quizás lo que hoy te sucede, iglesia, no es para que estés desesperado en la angustia, es para que tú y toda tu casa confíen que Jesucristo es el Señor y el único Dios verdadero. Así es que alábale por lo que estás viviendo, alábale por la respuesta que vendrá, y alábale porque todos los de tu casa declararán que Jesucristo es el único Dios vivo y verdadero. ¿Alguien le da una ofrenda de palmas al Rey de Reyes? Salmo 107, versículo 19 al 22. Mire lo que dice la Escritura. Salmo 107. Dice la Escritura 107, versículo 19 y 22. Dice la Escritura: pero clamaron a Jehová. ¿En dónde? En su angustia. ¿Hay alguno angustiado en esta mañana? Sinceramente, nada más, gracias por su sinceridad. Gracias. Hoy vamos a clamar al Señor. Y dice la Escritura: y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra. Fue lo que hizo con este hombre. Lo envió con su palabra. No lo envió con una prueba que iba a suceder. Le dio la palabra. Diga conmigo: su palabra es suficiente. No hay otra cosa más grande que la palabra del Dios viviente, porque su palabra es verdad. Y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Se acuerdan cómo se sentía Galilea? Miserable, ruina, como poca cosa. Versículo 21. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Hay alguien aquí que el Señor ha sido bueno con su vida y ha visto la mano del Señor. Dice el Padre: publiquen sus obras con júbilo, porque el Señor ha sido bueno. Su misericordia es eterna y para siempre. Y donde el Señor ha sido bueno, debe de haber un pueblo lleno de gozo y alegría, porque ha manifestado su gloria sobre nosotros. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Que una verdadera fe se encuentra en una verdadera gratitud al Señor. Aquí deja en evidencia el propósito de los milagros de Dios. Los propósitos de los milagros de Dios en nuestra vida no son solamente el bienestar de nuestra vida. El principal propósito de los milagros de Dios tienen como destino y propósito la gloria de su santo nombre, y que la vida de aquellos que lo recibieron se pongan bajo la autoridad de Cristo. ¿Se acuerda de los 10 leprosos? ¿Cuántos se pusieron bajo la autoridad de Cristo? Uno. ¿Quién quieres ser tú en este momento y en toda tu vida como hijo de Dios? ¿El que se pone bajo la autoridad de Cristo y reconoce que todo ha provenido de su mano? ¿O aquel que solo buscó su mano y se fue de él? No, Señor, yo quiero ser el que reconoce y me pongo bajo tu autoridad, Padre. Porque una persona que busca glorificar al Señor en medio de una respuesta, lo que quiere saber la fuente de su bendición. ¿Quién es? No hay otro más que el Señor. No es que, pastor, el trabajo que tengo me ha dado todo lo que hoy. ¿Cuál trabajo? El Señor te lo dio. No es que, pastor, los negocios que el Señor me han permitido me han llevado hasta aquí. ¿Cuáles negocios? Fue el Señor que te dio la gracia. No, es que el tecito que me tomé, pastor, me hizo sentirme. ¿Cuál tecito? Es la mano poderosa del Señor que está contigo. Busca glorificar al Señor en todo momento y entiende que su mano está de parte de su pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer. La enfermedad mortal de un joven se convirtió o se tradujo en una grande salvación de un hogar. El Señor es experto en transformar tragedias en grandes milagros para la gloria de su santo nombre. Así
Así es que la próxima vez que le ocurre una desgracia, la próxima vez que usted esté medio alejado del Señor Jesucristo, como a 35 kilómetros del Señor, en Capernaum, la próxima vez que vengan las pequeñas desgracias a su vida, piense lo siguiente: puede ocurrir que nuestras vidas nos lleven a ver los grandes momentos de la gloria de Dios y su mano sobre nosotros. ¿Le clamarás en la angustia? Te librará. Y ahora viene la parte de nosotros. ¿Cuál? Honrarle. Donde se levanta un clamor en la angustia, se levanta un Dios que escucha, pone el corazón de los hombres en el lugar correcto y viene y envía su bendición para cada uno de nosotros. El corazón de este hombre estaba equivocado. Quizás las cosas están sucediendo porque nuestro corazón está en el lugar incorrecto, en la postura incorrecta. Pero si hoy venimos al Señor, no le vengas: Señor, resuélveme. No, Señor, pon mi corazón, apunta mi corazón en el lugar correcto, Padre, porque suficiente será que me ponga bajo autoridad. Todo lo demás, Señor, vendrá por causa de tu gloria, Padre celestial. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese hombre buscaba un milagro, no buscaba el reino de Dios. ¿Qué tú buscas hoy en esta mañana? Hoy vamos a venir a hacer un llamado al altar. ¿Qué vas a buscar? ¿Qué vas a buscar? El milagrito, Señor. Hay el favorcito, Padre. Es más, si me lo haces, te doy más diezmo. Guardes el diezmo si quiere. Ponga el corazón en el lugar correcto. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Póngalo en el lugar correcto, porque el Señor va a manifestar su gloria. Y como dice la palabra del Señor, me parece que fue el rey Nabucodonosor, corríjame si no, pero él declaró y dijo: conviene que yo anuncie lo que el Señor ha hecho conmigo. Después de que restauró su condición, andaba como bestia en el campo, todo peludo, comiendo grama en el pasto. El Señor hizo un milagro en él. Bueno, cuando el Señor responda a su clamor, después de que su corazón esté en el lugar correcto, ¿qué procede de ahí? Vengo a reconocerlo a Él. Lo hizo el Señor. Fue su mano que estuvo conmigo. No fue mi fe, no fue como oré, no fueron las lágrimas que derramé, fue la gloria del Señor que tuvo misericordia de mi vida. No le veo otra explicación, hermano. No le veo otra respuesta a esto. Lo que sí le veo es que tenemos un Dios todopoderoso. Diga conmigo: todopoderoso. Ese es el Dios que yo no le he venido a traer una predicación motivacional. No, yo le he venido a traer una palabra de parte de Dios que muestra el corazón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esta? Que está interesado en cómo lo vemos. Haga una introspectiva de su vida, de su propia vida. ¿Cómo usted ve a Jesús? ¿Lo ve como la respuesta de su necesidad? ¿Lo ve como el hacedor de milagros? ¿O lo ve como Cristo quiere ser visto? Como el Mesías, como el Salvador del mundo. Yo creo que es buen momento para que seamos como aquellos samaritanos. Ahora creemos, no por lo que tú nos dijiste, mujer samaritana, por las palabras que Él nos dijo. Y ahora creemos que Él es el Salvador del mundo. No creo por lo que Él ha hecho en mí. No creo por lo que Él ha logrado en mi vida, por lo que Él ha hecho en mi vida. Ok, no estoy haciendo de menos, no me malinterprete. No estoy menospreciando las obras del Señor, porque son grandes las cosas que ha hecho el Señor en nuestra vida. Pero yo creo que eso es el resultado de un corazón que se puso bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Eso es por default en la vida de los hijos de Dios. Y cuando suceda, gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Hay alguien aquí en este lugar que bendice el nombre del Señor? Dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de señores.